A continuación, vamos a describir la porción petrosa del temporal. Ya dijimos en principio que la porción petrosa del temporal tiene la forma de una pirámide cuadrangular cuya base es externa y su vértice es interna. La dirección de esto, que es la porción petrosa del temporal, tiene una dirección de fuera adentro, de atrás adelante y de arriba abajo. De ese modo, estamos dando el eje de este que es la porción petrosa del temporal. Existen 4 caras de esta porción petrosa: una cara antero superior, póstero superior y 2 caras que son inferiores y a la vez son antero inferior y póstero inferior. La base, que está dirigida hacia afuera en el cráneo, y el vértice, como hemos dicho, está introducido hacia adentro y va casi a concluir cerca de la silla turca del esfenoides. Vamos a hablar de la cara anterior y superior de la porción petrosa del temporal. Y para tener mejor idea, vamos a iniciar el trabajo y el estudio desde cerca del vértice de esta porción peñascosa del temporal. En esta parte que está cerca del vértice vamos a encontrar en esta cara anterior y superior una pequeña excavación o fosa, así la llaman los autores, y corresponde a aquello que se conoce con el nombre de la fosa de Gasser o la fosa gasseriana. ¿Por qué? Porque va a alojar, se va a asentar en esta fosa el ganglio de Gasser. ¿Qué es el ganglio de Gasser? El ganglio de Gasser es un ganglio espinal, y de este ganglio espinal van a nacer las tres raíces o los 3 nervios que pertenecen al quinto par llamado trigémino. Esta es la importancia que tiene este ganglio llamado de Gasser. Las 3 ramas del trigémino, pero no están sueltas, están envueltas, tanto el ganglio como las ramas en su origen, están envueltas por las membranas de las meninges. Y de ese modo, al llegar a cubrir totalmente al ganglio de Gasser y a las raíces de estos nervios, este elemento que es membranoso, las membranas de las meninges, van a formar una especie de cabum, de Meckel, o también se puede comparar a una tienda, la tienda de un Boy Scout con un pequeño techo donde está elevado justamente por el grosor que tiene el ganglio de Gasser. Estamos en el vértice y vamos a seguir ahora ascendiendo hasta la base. Vamos a encontrar una serie de pequeños surcos muy finitos, entrecruzados entre sí, y en estos surcos son los hiatos de Falopio. En estos surcos van a alojarse los nervios bastante delgados que van a nacer del facial, los nervios petrosos, superficial mayor y menor, y también los nervios petrosos profundos mayor y menor. Por lo tanto, se ven los pequeños surcos como entrecruzados en la cara anterior y superior del peñasco. Más hacia atrás de estos surcos vamos a encontrar una eminencia, una saliente
bastante notoria que se conoce con el nombre de la eminencia arcuata. Esta eminencia arcuata está producida por la presencia del conducto semicircular superior debajo de esta eminencia que se levanta en su corteza o en la cortical del hueso temporal en la cara anterior y superior. Eminencia arcuata. Más hacia atrás y finalmente ya cerca de la porción vertical o de la escama del temporal, pues vamos a encontrar un lugar bastante plano que se conoce con el nombre de tegmen timpani, quiere decir techo del tímpano. Esta lámina bastante delgada está escondiendo a la cadena de los huesecillos del oído medio. Con esto concluimos esta cara anterior y superior del peñasco. Continuando con el estudio de las caras de la porción petrosa o peñascosa del temporal, nos toca hablar de la cara posterior y superior. Lo más importante en esta cara es la presencia de un orificio bastante grande que en ocasiones llega a medir 9 milímetros de diámetro. Por este orificio van a ingresar los nervios auditivo, y el auditivo está compuesto por dos nervios, el nervio timpánico o coclear, que es el que nos hace escuchar, y el nervio vestibular, que es el que nos hace equilibrar. También acompaña a este nervio el nervio facial. Es un nervio motor. Y en el fondo de este conducto auditivo interno, en el último ángulo, antes de llegar a que salga el facial por el agujero estilomastoideo, pues aparece en ese ángulo superior de este conducto del acueducto del facial, aparece un ganglio, el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado que está en la porción intrapetrosa va a dar origen a otro nervio que es el nervio intermediario de Reisberg. Este nervio intermediario de Reisberg es totalmente sensitivo y tal vez más que sensitivo podamos decir que es un nervio sensorial. De este modo, entonces, vean ustedes, por este conducto van a pasar tres nervios importantes. Pero si nosotros gastaríamos este orificio de entrada al conducto auditivo interno, gastaríamos haciendo uso de una lija un poco áspera para gastar entre 7 y 8 milímetros de espesor. Este orificio va a cambiar en su estructura y va a ser un orificio que está dividido por dos crestas, una cresta vertical y otra cresta horizontal que divide en 4 cuadrantes o 4 orificios que se conocen con el nombre de los orificios 2 superiores y 2 inferiores. De este modo, entonces, estamos haciendo un estudio mucho más profundo ya dentro del conducto auditivo, habiendo hecho el desgaste de este orificio en una lija. Estos nervios son importantes, pero se los ve ingresar, pero solamente el nervio facial es el que sale de este conducto. ¿Por dónde va a salir el nervio facial?
va a salir por un agujero que está entre la mastoides y la apófisis estiloides de esta región del frontal. Así se denomina este orificio estilomastoideo. Y por ahí va a salir este nervio facial, que es un nervio motor. De ese modo, entonces, este nervio ahí tiene su punto de salida para distribuirse en la parótida, y dentro de la parótida se va a dividir en un nervio frontal o frontofacial y el otro tronco inferior cérvico-facial. De ese modo, nosotros tendríamos a este nervio, que es el único que tiene un orificio de salida. Los demás nervios que hemos citado, como es el nervio coclear del timpánico y el nervio vestibular, que es el que nos va a producir o nos va a dar la sensación del equilibrio, pues no sale por ningún orificio, porque sus terminaciones nerviosas van a ir a concluir en el caracol óseo, la rama timpánica que nos deja escuchar, y la rama vestibular va a ir a terminar en los conductos semicirculares, que son 3. Y de ese modo, este nervio importante auditivo ha concluido ahí adentro, no tiene otros orificios de salida. Pero nos falta hablar de este nervio que nace en el ganglio de Gasser en una curvatura de este conducto auditivo. Y este nervio es totalmente sensitivo. Y este nervio va a dar la salida por la cisura de Glasser a nivel de la cara inferior del temporal. Ahí está la cisura de Glasser, por donde va a salir con el nombre de la cuerda del tímpano. Y esta cuerda del tímpano va a ir a terminar en la cara dorsal o en la lengua, en la cara dorsal de la lengua, para tener las sensaciones más importantes de la lengua. Nosotros hablaríamos que este nervio, en vez de ser sensitivo, es más bien un nervio sensorial. Y esta es la parte importante de toda esta cara que hemos visto de la porción peñascosa o petrosa del temporal.